A ver, el último es con los colegas. Anoche las autoridades de la universidad me hicieron conocer que debía estar en el canal 13 de manera presencial, que es nuestro canal universitario, donde debía acudir un diputado del oficialismo y otro de oposición, y teníamos que hacer algunos análisis respecto de esto de la UIPAL. Bueno, he tenido que ir y por eso hasta retornar al canal 13, porque ha sido presencial el asunto, he tardado unos minutos. A eso se debe el rezago. Bien. Comencemos por eso, por el tema de esta confusión, de este análisis que existe. ¿Qué es lo que está pasando? Por favor, lectura al artículo 6, parágrafo segundo de nuestra Constitución. ¿Alguien nos puede acompañar, por favor, para despejar esa duda nacional, además? Artículo 6, parágrafo segundo de la Constitución. Doctor. Adelante, por favor, Rodrigo. Artículo 6, parágrafo 2. Los símbolos del Estado son la bandera tricolor rojo, amarillo y verde, el himno boliviano, el escudo de armas, la huipala, la escarapela, la flor de la cantuta y la flor del patujú. Bien, gracias, Rodrigo. Yo no sé por qué nos estamos haciendo tanto problema en el país por un símbolo. Y obviamente que no vamos a permitir, seríamos realmente poco precavidos, no seríamos racionales si nos peleamos o nos dividimos por algunos colores o algunos símbolos. Eso definitivamente no puede ocurrir. La única que se define como bandera en el artículo 6 es la tricolor boliviana. Si leemos bien el artículo 6, claramente se refiere como bandera a la tricolor. De eso no hay duda. Los demás son símbolos patrios. ¿Qué es la huipala? Es un símbolo también del Estado. Así más bien define de manera expresa. Símbolo del Estado. Obviamente que será nuestra responsabilidad protegerla, respetarla, pero ojo, no es una bandera, es un símbolo, tan símbolo como la cantuta o la flor del patujú. Y no puede ningún símbolo tener preeminencia o rezago respecto a alguno de ellos. ¿A qué me refiero? Que el uso de estos símbolos debería ser igual. Donde esté la huipala debería estar la flor del patujú y debería estar la flor de la cantuta. Y además me extraña demasiado que la cantuta, siendo originaria de las tierras altas de la zona altiplánica, pues prácticamente no es exhibida por estos pueblos. Optan por directamente el manejo de la huipala, pero no de la flor de la cantuta, que incluso es así que tiene una leyenda muy antigua, viene desde el Incari, ustedes bien conocen la leyenda de la flor de la cantuta. De la huipala no existe este tipo de reseñas. Entonces, ese ha sido el debate al que hemos asistido hoy, y que claro, ha demorado porque los del canal no han organizado con el tiempo, pese a que ayer les dije a los del canal y a las autoridades de la universidad, yo tengo clases a las 7:30, y me tengo que desligar. Me dijeron, usted va a entrar al set, va a estar a las 6:45, 6:45, estarán 15 minutos y libre y holgadamente llego a mi casa, pero me han entrevistado a las 7:15 y ha durado hasta las 7:30, y por eso estamos en este momento, por una actividad de la propia universidad que yo no puedo rehusar, porque todos somos parte de la Universidad Mayor de San Andrés. Esa es la explicación que tengo, tanto por mi ausencia como para esta controversia o supuesta controversia de la huipala. Entonces, en resumen, la única bandera que es reconocida como bandera en nuestro artículo 6 es la tricolor. La huipala es un símbolo del Estado, al igual que la flor del patujú, la flor de la cantuta, el escudo de armas y el himno boliviano. Eso que quede claro, por favor, y si alguien les pregunta, repitan únicamente lo que está en la Constitución para que uno no tenga problemas. Hay que seguirse a lo que esté estrictamente en la norma. Bien, pasando ya al tema de avance de nuestra asignatura, ayer habíamos quedado en que tenían que leer la ley 1178 y partes también de la ley 2341. Vamos a la ley 1178. Por favor, alguien puede desglosar de la ley, no quisiera de apuntes. Tienen el uso de la palabra. Estoy otorgando el uso de la palabra respecto a la ley 1178. Bien,
Gracias, estimados jóvenes. Doy por avanzado este tema. Lo han súper abundantemente leído. Entiendo, no quieren exponer. Tampoco les voy a exigir esto. No es un kinder donde yo deba preguntar. Pero no duden que voy a preguntar al detalle ambas normas. Pasemos. Lectura, por favor, al artículo 172 de la Constitución. Hola. Adelante. Artículo 172 de la Constitución Política del Estado. Son atribuciones de la presidenta o del presidente del Estado, además de la que establece esta Constitución y la ley. 1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. 2. Mantener y preservar la unidad del Estado boliviano. 3. Proponer y dirigir las políticas de gobierno y de Estado. 4. Dirigir la administración pública y coordinar la acción de los ministros de Estado. 5. Dirigir la política exterior, suscribir tratados internacionales, nombrar servidores públicos diplomáticos y consulares de acuerdo a la ley y admitir a los funcionarios extranjeros en general. 6. Solicitar la convocatoria a sesiones extraordinarias al presidente o presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional. 7. Promulgar las leyes sancionadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional. 8. Dictar decretos supremos y resoluciones. 9. Administrar las rentas estatales y decretar su inversión por intermedio del Ministerio de RAM, de acuerdo a las leyes y con estricta sujeción al presupuesto general del Estado. Presentar el Plan de Desarrollo Económico y Social a la Asamblea Legislativa Plurinacional. 11. Presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional, dentro de las 30 primeras sesiones, el proyecto de ley del presupuesto general del Estado para la siguiente gestión fiscal y proponer durante su vigencia las modificaciones que estime necesarias. El informe de los gastos públicos conforme al presupuesto se presentará anualmente. 12. Presentar anualmente a la Asamblea Legislativa Plurinacional en su primera sesión el informe escrito acerca del curso y estado de la administración pública durante la gestión anual, acompañado de las memorias ministeriales. 13. Hacer cumplir las sentencias de los tribunales. 14. Decretar amnistía o indulto con la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional. 15. Nombrar de entre las ternas propuestas la Asamblea Legislativa Plurinacional a la Contralora o al Contralor del Estado, a la Presidenta o al Presidente del Banco Central de Bolivia, a la máxima autoridad del órgano de regulación de bancos y entidades financieras y a las presidentas o a los presidentes de entidades de función económica y social en las cuales interviene el Estado. 16. Preservar la seguridad y la defensa del Estado. 17. Designar y destituir al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y a los comandantes del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada. 18. Designar y destituir al comandante general de la Policía Boliviana. 19. Proponer a la Asamblea Legislativa Plurinacional los ascensos a general de ejército, de Fuerza Aérea, de división y de brigada, al almirante, vicealmirante y contraalmirante, y a general de policía, de acuerdo a informe de sus servicios y promociones. 20. Crear y habilitar puertos. 21. Designar a sus representantes ante el órgano electoral. 22. Designar a las ministras y a los ministros de Estado respetando el carácter plurinacional y la equidad de género en la composición del gabinete ministerial. 23. Designar a la procuradora o al procurador general del Estado. 24. Presentar proyectos de ley de urgencia económica para su consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que deberá tratarlos con prioridad. 25. Ejercer el mando de capitana o capitán general de las Fuerzas Armadas y disponer de ellas para la defensa del Estado, su independencia y la integridad del territorio. 26. Declarar el estado de excepción. 27. Ejercer la autoridad máxima del Servicio Boliviano de Reforma Agraria y otorgar títulos ejecutoriales en la distribución y redistribución de las tierras. Bien. Por favor, lectura ahí mismo del artículo 174, atribuciones del vicepresidente. Artículo 174. Son atribuciones de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado
además de las que establece esta Constitución y la ley. Numeral 1. Asumir la presidencia del Estado en los casos establecidos en la presente Constitución. 2. Coordinar la relación entre el órgano ejecutivo, la Asamblea Legislativa Plurinacional y los gobiernos autónomos. 3. Participar en las sesiones del Consejo de Ministros. 4. Coadyuvar con la presidenta o el presidente del Estado en la dirección de la política general de gobierno. 5. Participar conjuntamente con la presidenta o el presidente del Estado en la formulación de la política exterior, así como desempeñar misiones diplomáticas. Bien, gracias. Otra persona, por favor, que nos colabore con la lectura de los artículos 175 a 177 de la Constitución. Seguidos, por favor. Del 175 al 177. Doctor, buen día. Buen día, adelante, por favor. Artículo 175, parágrafo 1. Las ministras y los ministros de Estado son servidoras públicas y servidores públicos y tienen como atribuciones, además de las determinadas en esta Constitución y la ley: 1. Proponer y coadyuvar en la formulación de las políticas generales de gobierno. 2. Proponer y dirigir las políticas gubernamentales en su sector. 3. La gestión de la administración pública en el ramo correspondiente. 4. Dictar normas administrativas en el ámbito de su competencia. 5. Proponer proyectos de decreto supremo y suscribirlos con la presidenta o el presidente del Estado. 6. Resolver en última instancia todo asunto administrativo que corresponda al Ministerio. 7. Presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional los informes que les soliciten. 8. Coordinar con los otros ministros la planificación y ejecución de políticas de gobierno. Parágrafo 2. Las ministras y los ministros de Estado son responsables de los actos de administración adoptados en su respectiva cartera. Artículo 176. Para ser designado o designado ministro o ministra del Estado, se requiere cumplir con las condiciones generales de acceso al servicio público. Tener cumplidos 25 años al día del nombramiento, no formar parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional, no ser directivo, accionista ni socio de entidades financieras o empresas que mantengan relación contractual o que enfrenten intereses opuestos con el Estado, no ser cónyuge ni pariente consanguíneo o afín dentro del segundo grado de quienes se hallaren en ejercicio de la presidencia o vicepresidencia del Estado. Artículo 177. No podrá ser designado como ministra o ministro del Estado la persona que, en forma directa o como representante legal de persona jurídica, tenga contratos pendientes de su cumplimiento o deudas ejecutoriadas con el Estado. Bien. Ya hemos visto de manera general todo el órgano ejecutivo, cómo es el andamiaje constitucional, pero ustedes bien saben que tiene normas derivadas. Las normas derivadas por mandato del artículo 109, parágrafo 2 de la Constitución, solo se pueden establecer mediante ley. ¿Qué quiere decir esto? Que los derechos que establece la Constitución solo se los regula por ley, no puede haber por decreto o por algún otro concepto normativo. Las leyes son las que tienen que normar lo que establece la Constitución. Eso hay que tener en claro. Ahora vámonos a una ley que regula la administración en general. La ley 1178 tiene por función establecer un sistema de administración y de control gubernamentales. Esta ley está compuesta por 8 sistemas, 7 sistemas de administración y un sistema de control gubernamental. De los 7 sistemas de administración, conforme manda la ley 1178, que repito, es prohibido decir SAFCO, porque no se llama así, su denominativo es Ley de Administración y Control Gubernamentales. Tenemos al sistema de organización administrativa, SOA se abrevia. El sistema de organización administrativa, como su nombre indica, organiza a la entidad pública, para que además estas funciones no sean cumplidas por otra entidad. ¿A qué me refiero? Si el Estado boliviano tiene una entidad encargada de petróleos, llámese yacimientos, pues no puede establecer otra entidad con otro denominativo que cumpla similar función. No puede haber Petróleos Bolivia,
porque ya tenemos yacimientos petrolíferos fiscales de Bolivia. No pueden haber dos entidades que, como en términos comunes dijeran, se den cabeza con cabeza. Eso no puede existir. Cada entidad pública, porque son entidades públicas las que conforman el aparato estatal, tienen que cumplir un propio giro, una propia actividad. Así tendremos un Ministerio de Trabajo que velará por las relaciones laborales, un Ministerio de Salud por el concepto salud, una Dirección General de Aeronáutica Civil seguramente tiene que ver con los vuelos de aviones, autorizaciones de los aviones, el INRA, ¿qué tiene que ver con el tema de tierras, dotaciones? El órgano judicial a través de sus diferentes tribunales. Lo que se trata es que el Estado no repita funciones, porque eso sería, no optimizar los recursos de los bolivianos. Dada cuenta que la Ley 1178 busca que exista una administración eficiente, por lo menos eficaz, es decir, que logre los objetivos con el menor costo posible, ahorrándole al Estado boliviano la mayor cantidad de erogación posible. En la realidad vemos que es exactamente a lo inverso, ¿no? Pero el concepto general de la Ley 1178 como modelo de administración, genera aquello. Entonces tenemos el sistema de organización administrativa que en las entidades públicas se traduce en el organigrama de la entidad pública. Y en el organigrama de la entidad pública vamos a tener una estructura muchas veces por un directorio. En algunos casos no hay el directorio, directamente está la MAE, que es la MAE, es la máxima autoridad ejecutiva, la que toma decisiones. Y debajo de ella va a tener un staff que se repite en todas las entidades públicas. ¿Quiénes están en el staff de la MAE en todas las entidades públicas? Primero, va a tener un director administrativo y financiero, el que maneje los recursos económicos. Luego va a tener un director o asesor jurídico. Ahí que ustedes van a tener un amplio mercado laboral en el área administrativa, pero como no les gusta estudiar administración, solo van a ir a penal y se van a estar dando cabeza con cabeza ahí. Pero bueno, ustedes eligen aquello, no han leído la Ley 1178. Me preocupa, más que me molesta, me preocupa, porque yo voy a tomar al detalle en el examen, les soy sincero. Proseguimos. Entonces, el SOA se traduce en la entidad, la MAE tiene un staff donde están el director general de asuntos administrativos, el director general de asuntos jurídicos. También tiene va a tener una jefatura de gabinete o secretaría general que coordina las actividades de despacho de la MAE. Siempre en toda entidad pública, no importa el nombre cambiado, va a tener un jefe de gabinete, una secretaría general, coordinación general, difieren los nombres en cada entidad pública. También dentro del equipo de staff va a tener una unidad de auditoría interna. La unidad de auditoría interna, como su nombre lo indica, está a cargo de un auditor, de un contador. La Dirección General de Asuntos Administrativos y Económicos va a estar a cargo de un economista. La Dirección General de Asuntos Jurídicos va a estar a cargo de un abogado o una abogada. ¿Se entiende? Entonces ya nos estamos especializando en el staff. También puede ser que tenga una unidad de planificación. No necesariamente tiene la unidad de planificación, pero lo que sí tiene que tener es la unidad de transparencia institucional. Repito, el staff está compuesto por la Dirección General de Asuntos Administrativos y Económicos, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la unidad de auditoría interna, la unidad de transparencia, Secretaría General y en algunos casos eventualmente la unidad de planificación. Se escucha entrecortado, dice. A ver, quiero un comprendido, estimados jóvenes. No, doctor, se lo escucha bien. Ya debe haber tal vez algún problema con alguna compañera. A mí me ha pasado, he estado en clases el día viernes, sábado y domingo, y en la tarde del sábado recuerdo que se le escuchaba entrecortado al profesor. Lo que yo he hecho es salirme y reiniciar. Salirme y nuevamente reconectarme, porque ahí perderse unos minutitos es que te den una práctica a nivel de los cursos que estamos tomando, que sigo tomando. Ocurre aquí. Bueno, continuemos. Entonces, eso está a nivel del staff general que se va a repetir en toda entidad. Va a haber lo mismo en una alcaldía, lo mismo en un ministerio, lo mismo en una gobernación, lo mismo en todo lado. Entonces notarán que hay tantas entidades públicas, estimadas señoritas y jóvenes,
¿Y por qué no se abocan ustedes al derecho administrativo? Gran parte del rezago de nuestro Estado es porque a cualquier abogado, no importa si se ha graduado en civil, en penal o en lo que sea, le dan un cargo en la administración pública. Y como no saben de lo que se trata, pues hacen lo que pueden o lo que han podido entender. Pero es muy importante esto del manejo de la ley 1178 y de sus sistemas. Estamos en un sistema, el sistema de organización administrativa que confluye en el organigrama. Luego de ese staff general, cada entidad pública va a tener su propia organización particular. ¿A qué me refiero? Ejemplo, Ministerio de Trabajo. Ahí está el ministro, va a tener su viceministro, pero el staff va a ver, sí, hay una Dirección General de Asuntos Administrativos y Económicos, una Dirección General de Asuntos Jurídicos, donde hay un conjunto de abogados, una unidad de auditoría interna donde están nuestros amigos, los contadores públicos y auditores. No siempre nos llevamos bien con la unidad de auditoría interna los que estamos en la dirección jurídica. Van a ver que va a haber una pelea entre ellos por temas internos, ¿no? La unidad de transparencia y la unidad de planificación, además de la Secretaría de Coordinación, Gabinete o lo que quieran llamarle, que coordine los asuntos de la OEMAE, la máxima autoridad ejecutiva de la entidad. Por debajo, decíamos, tienen las direcciones técnicas, que también tienen el mismo rango de dirección general. Voy a dar un ejemplo. En el Ministerio de Trabajo tienen una dirección especializada en temas Dirección General de Asuntos Sindicales. Para sindicatos. Que no va a haber en otro ministerio, no van a encontrar esa dirección, solo va a haber en el Ministerio de Trabajo porque ese es su giro de actividad. Va a tener otra dirección, Dirección General de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional. Solo en ese ministerio hay. Y en fin, cada entidad pública, cada ministerio, cada gobernación, cada alcaldía tiene una estructura técnica. Así si hablamos del gobierno municipal de La Paz, imagínense tantas secciones, reparticiones, secretarías, subalcaldías que tiene, y cada una más o menos va replicando esa estructura general, pero también una cuestión técnica. Yo estimo que en el gobierno municipal de La Paz hay una dirección de mantenimiento. Entonces, ¿qué va a pasar? En época de lluvias, una dirección de mantenimiento y emergencias. Esos señores van a salir con sus tractores, con sus camiones. Ninguna entidad pública tiene más que la Alcaldía de La Paz para los temas de La Paz. La Alcaldía del Alto tendrá para los temas del Alto. Y en fin, es decir, que cada una tiene las actividades propias de su giro institucional. Así se llama, giro institucional o giro de gestión. Sin lugar a dudas, en el tema de hidrocarburos, ¿quién más pudiera tener una dirección de hidrocarburos, de prospección, de seguimiento a la exploración? Supongo que esas son direcciones propias, no supongo, son direcciones propias de yacimientos petrolíferos. Y esas direcciones, pues no va a haber una dirección de exploración de petróleos en la dirección de gestión social y familia. Eso no va a existir. Yo quiero que entiendan ustedes que el aparato estatal se organiza, por eso es SOA. SOA organiza a las entidades públicas teniendo una estructura a través de su organigrama en que no duplique funciones que han sido señaladas a otra entidad pública. Bien, ya tenemos el SOA. ¿Cómo comienza a funcionar esta entidad que ya ha sido establecida, ya tiene su estructura, ya tiene su nombre, ya tiene su entidad? ¿Podrá funcionar? Aún no, porque necesita saber qué es lo que va a hacer. Cuando ustedes han estado en aulas, se han podido percatar que en las paredes de todas las entidades públicas, y en el caso de nuestra universidad también ocurre aquello, hay unos paneles que dice misión y visión. Han debido ver ustedes aquello. Hay en toditas las aulas de nuestra carrera, existe de manera presencial. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la misión? Es lo que hace esa entidad pública. A ver, ¿cuál sería la misión de yacimientos? Encargarse de la cadena productiva de los hidrocarburos. ¿Cuál sería la misión de la universidad? La misión de la universidad pública es formar cuadros administrativos, cuadros profesionales, formar cuadros profesionales impartiendo educación a nivel superior. Eso hacemos, sí, eso hacemos. Y el ministerio, otro ministerio, el Ministerio de Defensa, ¿qué va a tener? Seguramente encargarse de la defensa nacional a través
de las entidades públicas relacionadas, que son las Fuerzas Armadas, que comprenden el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Boliviana. ¿Qué va a hacer el Ministerio de Gobierno? Brindar seguridad interna, esa es su actividad principal, y coordinan entonces labores con la Policía Boliviana. Como notarán, cada una de ellas está teniendo una misión que cumplir. La policía no va a impartir clases en la universidad, no van a ser los docentes. Y al revés, los docentes no vamos a ser en este momento mayores, generales, comandantes de la policía. Como quien diría, zapatero a tus zapatos. A eso se refiere el sistema, la misión, ¿qué va a hacer? Pero además, ¿qué espera hacer? El qué espera hacer se llama visión. Por eso es que se traza ciertos objetivos que pueden ser reales o no en un mediano plazo. Y dirá más o menos así la visión de ver. Dice, en el plazo de 5 años la carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés logrará formar profesionales del derecho que tengan como base la justicia, la cultura de paz, la conciliación. En fin, estamos trazando que dentro de 5 años vamos a tener esa esperanza de ser, esa visión. Ese es el norte de planificación que nos guía. Entonces, cuando hablamos del sistema de programación de operaciones, estamos básicamente hablando de lo que se planifica en el largo, mediano y corto alcance. Aunque no está definido en ley, se entiende que el largo alcance está regulado entre un periodo mayor a 10 años. Y ahí entonces tenemos el sistema de planificación, la planificación estratégica nacional, el Plan Nacional Económico Social, así se llama. ¿Qué dirá, por ejemplo, Bolivia, la Agenda 2030-2040? Me imagino. Entonces, esa agenda, que es una programación a largo plazo, tendrán todas las entidades públicas contribuir a que se cumpla. En el largo plazo, en el mediano plazo, se programa la programación estratégica institucional. Eso quiere decir que en el mediano plazo, que no tiene norma, pero más o menos se entiende que es unos 5 años, se va a alcanzar lo siguiente. Y vamos a decir, bueno, en 5 años, ¿qué vamos a hacer? Somos universidad, vamos a cualificar nuestros cuadros, vamos a crear especialistas en derecho penal, especialistas en derecho administrativo, especialistas en derecho civil y especialistas en derecho internacional. Esa va a ser nuestra programación estratégica institucional y esperemos sí que pueda cumplirse en el plazo de 5 años. Pero lo más común que se maneja en las entidades es la programación anual. Y hasta su nombre lo indica, estimados jóvenes, ¿recuerdan? El POA, Programación Operativa Anual, que comienza el 1 de enero de cada año, se llama el primer año lectivo del ejercicio fiscal, así se llama, primer año lectivo del ejercicio fiscal. ¿Cuándo había sido? El 1 de enero. ¿Y cuál es el último día del año lectivo fiscal? Dándoles la pauta que es su respuesta a... El último día del año, doctor. Sí, el último día lectivo fiscal. ¿Cuál sería? El 31 de diciembre. ¿Me está preguntando? No, doctor, es que... Afírmelo, pues, querida. 31 de diciembre. Está bien su respuesta, pero plantéela como respuesta ante un juez. ¿Qué le va a decir? He probado todo, señor juez, de mi cliente que es inocente, pero ¿será inocente? No la duden, afirmen, se están formando como abogados. Y eso es lo que voy a trazar. Yo sé que con cierta dureza yo actúo, pero es que es así, estimados jóvenes. Cuando estén en tribunales, ningún juez les va a tener contemplación. No duden que los jueces actúan de manera hasta torpe. Bien, entonces sí, es el 31 de diciembre del año correspondiente. Y entonces, ¿podría ser un contrato más allá del 31? No. Por eso es que se programan las operaciones, excepto los temas recurrentes, que son servicios como agua, luz, limpieza. Esas cosas son recurrentes, gas, ¿no? Para una entidad pública. Pero los demás otros temas se deben contratar o ejecutar, así se llama, durante el año o el ejercicio fiscal. Este es un error bastante común en la administración pública, pues se dice, bueno, estamos a octubre, ¿y cuándo vamos a construir este edificio? Bueno, hemos tenido como 10 meses para hacerlo el 2021, pero nos ha entrado pereza, no hemos contratado a la empresa que va a hacer, tenemos el terreno, pero no lo vamos a hacer porque además no nos han dado nuestra comisión, así actúan muchas entidades. Entonces no hemos contratado.
Lo vamos a hacer al año siguiente con nuestro mismo presupuesto. Ahí están sonadísimos. Porque no se puede arrastrar una parte del POA de la gestión 2021 si es que acaso no les se inserta en el POA de la siguiente gestión. No hay arrastre inmediato. Tiene que pasar por una nueva programación operativa anual. ¿A qué me refiero? Debe haber otro POA. ¿Qué es el POA? Es la programación operativa anual y que programa qué actividades se van a realizar en un periodo anual por la entidad pública, pero además desglosado mes a mes y de manera trimestral se debe ir midiendo. Entonces, en el mes 1 tendremos que hacer esto, en el mes 2 tendremos que hacer esto, llegar al mes 12 que tendríamos que haber hecho eso. Como les digo, somos tan malos administradores del aparato estatal en Bolivia que nuestro promedio de ejecución de POA, que son actividades, no es plata, no es recursos económicos, simplemente son actividades. Nuestro promedio anual como entidades públicas, como todas las entidades públicas, llegamos a menos del 63%. ¿Qué quiere decir esto? Pero hemos aprobado raspando. No. En la administración pública, estimados jóvenes, solo se puede tener un margen de error para ser eficiente de un 5%. Es decir, que lo menos que tendríamos que ejecutar de nuestra programación operativa anual es el 95%. Vean cuántos rezagados estamos, con el menos del 63% a nivel nacional. Implica que no administramos correctamente el aparato estatal y ahí una de las causas de nuestro rezago y pobreza. Nuestras entidades públicas no son eficientes. ¿Y por qué? Primero, porque son los políticos sin preparación los que toman la conducción de las entidades públicas. No saben qué hacer en muchos casos. Y como no saben qué hacer, van a ir tanteando, a ver, haré esto, o lo que se les ocurra van a tratar de hacer. El estadista, el que se encargue del aparato estatal, tiene que saber lo que va a hacer. Ahí va a tener que contar con un economista o un administrador que se encargue de su Dirección General de Asuntos Administrativos, que sepa del tema, que no le esté preguntando al anterior o no esté preguntando a los subalternos. En muchos casos sucede que como premio político se les da a algunas personas la dirección administrativa y económica financiera y no saben qué hacer, un asiento contable, un traspaso presupuestario, un pago, ni siquiera un pago. ¿Y qué optan? Mejor no hago nada y así no me meto en líos. No, la responsabilidad es por acción u omisión. Entonces, si hago mal, soy responsable. Y si no hago por no hacer, también soy responsable. Y el abogado, ¿cuántos directores de asuntos jurídicos o son recientemente graduados, no tienen el requisito para estar en el cargo, no cumplen el POAI, es decir, un requisito para estar en el cargo es tener el perfil, ser abogado, tener experiencia, formación, bla, bla, bla. Esos son los requisitos del POAI, que son la programación operativa individual que se deriva del POA, porque tengo que saber que cada funcionario esté en el puesto adecuado. Cada puesto debe tener el funcionario adecuado. Pero ese es el gran problema que tiene Bolivia. En los puestos que tenemos no están los que debieran estar. Y ahí que hay personas sin título, fraudulento, que están en uno y otro cargo, un director jurídico, un muchacho con 2 años de titulación, le dan el cargo porque seguramente ha sido un dirigente político, su padre lo fue, o también una persona adulta que apenas tiene 2 años y figura como el gran abogado solo porque tiene unos años encima. Suele suceder. Y cuando están en la controversia, contra otras entidades o contra otros proveedores, porque el proveedor va a decir, señores, yo he contratado con su ministerio y me estará interesando un soberano pergamino que hayan cambiado de director. Ustedes me pagan. ¿Qué va a decir el otro director? No quiero pagarle. Muy bien, controversia, y les ganan. El Estado boliviano, no se han fijado, pierde todos sus juicios o casi todos sus juicios. ¿Pero por qué? Porque existe una pésima administración. Me dice alguien, ¿y qué pasa con los cursos de capacitación? Estimados jóvenes, para estar en un cargo uno ya tiene que estar capacitado. No puede estar en el cargo para capacitarse. Ese es el tema. Que decimos, bueno, ahora solucionemos con los cursos de capacitación.
pero en el cargo. Y es tanto como decirme, no estoy aprendiendo de lo que va a suceder en mi puesto, cuando en realidad el puesto te exige que tengas cierta preparación. Es como si te pusieran en la selección boliviana la camiseta número 10, pero tú digas, muy bien, ya tengo la 10, ahora voy a comenzar. A ver, manual de fútbol. El fútbol dura 90 minutos, 45 por lado, se juega con equipos de 11, los saques de meta son así, en fin. ¿Se siguen aprendiendo? Sí. ¿Y creen que con ese número 10 en la camiseta que lo tienen, van a hacer una buena representación de esa selección boliviana? No. Es decir, que los cursos de capacitación debieran ser complementarios a la capacitación previa que se debe tener. Justamente en eso radica nuestra ineficiencia como Estado boliviano. No hay que suprimir. La carrera administrativa no se debe suprimir porque está en la Constitución. El artículo 233 señala que existe la carrera administrativa y no hay necesidad de la incorporación. Ese es un debate falso el que existe, que por un decreto, por una ley se ha suprimido la carrera administrativa. Claramente el artículo 233 de la Constitución señala la clasificación de las y los servidores públicos, entre los que se encuentran las y los servidores de carrera, pero para ser de carrera ya debieran estar formados. El mismo ejemplo del jugador 10 de un equipo de selección. Y así que cuando tengo un abogado nuevo que me llegue a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, yo figuro en este momento como director general de Asuntos Jurídicos de la entidad X. A ver, me manda la MA y me dice, bueno, este va a ser el nuevo encargado de procesos coactivos. Muy bien, le voy a decir, qué gusto conocerte, estimado colega abogado o colega abogada. A ver, te voy a dar la tablilla, te voy a dar la mitad de los juicios, te voy a dar el juzgado 1, 2, 3, 4 en materia coactiva y vémelos todos que estén en movimiento. Además, incidentámelo en este procedimiento, tienes que incidentar, tienes que verificar que el informe de Contraloría esté en orden, verificar los domicilios de la otra parte, porque cuidado que esté haciendo escapar sus bienes, meterle un proceso de alzamiento de bienes y falencia civil si están disponiendo los bienes. Si no están preparados en procesos coactivos fiscales, va a ser chino lo que les esté diciendo su director jurídico. Y eso si tienen un director jurídico preparado. ¿Qué ocurriría si el mismo director o directora jurídica no están preparados? Entre los dos van a estar comenzando a estudiar, tomando cursitos de capacitación. Y se van a pasar el tiempo tratando de prepararse para un cargo. El tiempo va a transcurrir. Y el resultado para la entidad pública, ¿cuál va a ser? Va a ser ineficiencia. Los modelos de administración pública del extranjero, particularmente el modelo alemán y el asiático japonés, y surcoreano también, ni qué decir, presuponen que quien postula o aspira a un cargo está altamente preparado para ejercerlo. Imaginémonos que se tenga que contratar un médico especializado en cardiología, pero que por asuntos políticos de recomendación nos dan un médico, sí, o tal vez hasta un enfermero, pero no nos dan un médico general que tiene otra especialidad. No se me ocurre tal, pero no tiene cardiología. Y más aún si es una cirugía con cardiología. Le podremos dar así, a ver, doctor Pérez, usted tiene que operar a tal paciente. Él lo va a poder hacer. Yo creo que va a estar como el doctor Nick Riviera. ¿Se acuerdan quién es el doctor Nick Riviera? O Nick Rivera, creo que es. El de los Simpson, doctor, creo. Sí, él, que no sabe qué hacer, por eso lo he invocado. Justamente tenemos muchos doctores Nick Rivera en la salud, en el área del derecho, en el área de la administración. Y ese es en realidad uno de los motivos más importantes para nuestro rezago como Estado. En la dirección de mantenimiento te nombran personas que no son arquitectas o ingenieros civiles. O si te ponen un ingeniero, no es civil. Es un ingeniero neutral. ¿Cumple el requisito de ingeniero? Tal vez, pero de ingeniero civil no, y tendría que ser ingeniero civil especializado además. Eso nos conduce a una alta ineficiencia en nuestra administración pública. Eso que tengamos el 63% es un promedio. Habrá entidades que ejecutan más, SUPOA, pero hay entidades que se quedan con el 15, 10, 20% de ejecución y sus alcaldes, sus gobernadores, sus ministros piensan que lo han hecho bien. El hacer mal tiene responsabilidad. El no hacer tiene aún más responsabilidad porque están privándole a la sociedad del servicio
o del giro administrativo que debe efectuar esa entidad pública. Y ahí que se programan las operaciones a través del POA. El POA no es nada más que un conjunto de programaciones anuales que tiene una entidad pública y que tiene que cumplir rigurosamente. Ustedes escucharán en los discursos de dirigentes sindicales o vecinales, dicen, esta alcaldía no ha ejecutado 5 millones del POA. Han debido escuchar. Y eso está mal, porque el POA no establece monto alguno. ¿Qué es lo que establece montos? El siguiente concepto, el sistema de presupuestos, SP. Una vez que tenemos organizada la entidad a través del SOA, su estructura y organización, tenemos también programadas las operaciones que va a hacer esta entidad pública. Y vamos a decir, va a hacer lo siguiente. Pero para que funcione, ¿qué necesitamos? El presupuesto correspondiente, los fondos económicos. Y el presupuesto que es el conjunto de ingresos que posibilitan, de los fondos que posibilitan la ejecución de las actividades programadas, tiene un sistema propio. El sistema de presupuesto, por ejemplo, clasifica los ingresos de la parte financiera, por ejemplo, en ingresos fiscales, tributarios, en ingresos fiscales no tributarios, en ingresos fiscales que provienen del exterior o de las transacciones del exterior, que son los aranceles por importaciones y exportaciones, o de los impuestos internos, que su nombre lo indica, son los impuestos que recauda la entidad correspondiente. Además, las entidades pueden generar sus propios recursos, se llaman recursos propios, y tienen otras fuentes de financiamiento. Todas ellas confluyen en el presupuesto, que es el conjunto de fondos disponibles para ejecutar las actividades programadas. ¿A qué quiero llegar? Que si el POA programa 40 actividades de la entidad pública para este año, debe contar con los fondos suficientes para cumplir esas 40 actividades. Ahora, la parte política juega mal en el sistema boliviano. En la elaboración del POA, por temas de demagogia en Bolivia y de sus entidades públicas, programan de todo. Bueno, soy de la alcaldía de tal lugar y ahora soy de la alcaldía de Tambotoco. Me voy a inventar esa alcaldía. Entonces, este año, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer asfaltado, vamos a hacer nuestra carretera desde acá a La Paz, y además va a ser de 4 vías, vamos a construir 5 hospitales de primer nivel, vamos a construir 100 puentes, aunque no tienen ríos, vamos a construir una planta de platillos voladores. Así de exageradas son las entidades públicas y aprueban su POA. ¿Qué va a suceder? Una vez que aprueben su POA, no van a poder cumplir ninguna de esas actividades, probablemente porque no tengan los fondos suficientes del presupuesto o porque no tengan la capacidad de hacerlo. Pero repito, en las entidades públicas, principalmente en las provinciales, en los gobiernos municipales de provincia, existe ese fenómeno. Por determinaciones del Consejo Municipal y por propio compromiso muchas veces demagógico de la o el alcalde de provincia o de la o el gobernador, se comprometen a un montón de actividades y las insertan en el POA, pero luego no pueden ejecutarlas, y de ahí que van a tener ejecuciones presupuestarias que rondan el 15%, el 20%, y son altamente ineficientes. Entonces el presupuesto significa el conjunto de montos económicos, el monto calculado de los montos que permita cubrir y también la estimación de lo que permita, más bien, de los montos que permitan cubrir el gasto y de la estimación que podamos tener en el ingreso, porque no sabemos a ciencia cierta, por ejemplo, en los recursos propios, cuánto vamos a recaudar este año. Si estuviera yo en funcionamiento de esto de lo que ven en certificados de nacimiento, que se llama el CERESI, ¿sabré con precisión cuánto voy a tener para este año? No voy a saber con precisión, pero sí voy a tener una estimación. Voy a decir, bueno, el año pasado he recaudado 5.500.000 respecto a la venta de certificados. Este año estimo que voy a recaudar también 5.500.000. Puede ser, por eso estoy estimando, ¿no?, que este año recaude ese monto, puede ser que esté por debajo de ese monto, incluso puede ser que esté por sobre de ese monto. Por eso es muy importante la parte estadística,
porque voy a hacer un promedio de los 10 últimos años o de los 5 últimos años y diré, a ver, el año inicial 1 he tenido 5.500.000, el año 2 he tenido 5.200.000, el año 3 he tenido 5.800.000, el año 4 he tenido 5.400.000, el año pasado he tenido 5.500.000, hago una sumatoria y divido entre 5 y me va a dar un resultado. Entonces, eso me va a permitir, el dato estadístico, obtener una media, eso se llama media. Y la media me va a permitir, en el caso de las estimaciones, tener la proyección a lo que más o menos de manera aproximada se va a recaudar para el concepto de recursos propios. Por eso decimos, es el cálculo para el gasto y la estimación para el ingreso, porque en cuanto al ingreso, no tenemos certeza de cuánto en realidad nos va a ingresar. Inclusive habiendo presupuestado, puede ser que el Ministerio de Economía diga, muy bien, este año no ha habido IVA el año pasado, ustedes no van a tener, y listo. Por eso es que se llama el cálculo del gasto, porque tenemos certeza de que vamos a gastar, pero no tenemos certeza de cuánto vamos a tener en el ingreso para gastar. Hay que se estima únicamente el ingreso y se calcula el gasto. Todo ello comprende el sistema de presupuesto. Recapitulamos. Hemos organizado la entidad pública, le hemos puesto su organigrama a través del SOA. Hemos también establecido la programación de operaciones en el largo, mediano plazo. Ya tenemos nuestro POA aprobado. Además, sabemos lo que tenemos que hacer durante la presente gestión. Además, hemos hecho aprobar nuestro presupuesto. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ha dicho, muy bien, ya, se les otorga el presupuesto. Bien, tenemos el tercero. ¿Qué necesitamos ahora? La gente, el personal con el que vamos a trabajar, y entonces se abre el siguiente sistema: Sistema de Administración de Personal, SAP, SAP, como sapo pero menos la O, SAP, Sistema de Administración de Personal, que es el conjunto de instituciones y normativa que permiten la incorporación, movimiento o ascenso y baja o destitución del personal que brinda sus servicios en las entidades públicas. Es un conjunto de normas. Además, léase ahora sí el 233 de la Constitución para saber qué clase de servidores públicos tenemos, por lo menos qué clasificación de servidores públicos tenemos. Por favor, lectura del artículo 233. Doctor. Bueno, adelante, por favor, María Ilse. Artículo 233. Son servidoras y servidores públicos las personas que desempeñan funciones públicas. Las servidoras y los servidores públicos forman parte de la carrera administrativa, excepto aquellas personas que desempeñen cargos electivos, las designadas y los designados, y quienes ejerzan funciones de libre nombramiento. Muchas gracias. Y ahí tenemos la clasificación. A ver, ¿cuál había sido la clasificación de servidores públicos en el marco de la Constitución? Primero, las y los servidores públicos de carrera. Pero también, aparte de las y los servidores públicos de carrera, tenemos las y los servidores públicos electos. ¿Quiénes son ellos? Un presidente, un alcalde, un gobernador, un diputado, un senador. Son servidores públicos electos porque su mandato emerge del voto popular. Por eso son electos. Designados, que son las autoridades de máxima jerarquía en entidades públicas, pero cuya nominación ha sido efectuada por las autoridades electas, es decir, que los designados están en función de las autoridades electas. Y el ejemplo más claro, elegimos el presidente o la presidenta y esta persona va a nombrar a sus ministros. ¿El ministro qué es? ¿Qué clase de servidor público es? ¿Es de carrera? ¿Es designado? ¿Es electo? ¿Qué clase será? Es designado. Es designado porque ocupa un cargo máximo de una entidad, es ministro es MAE de un ministerio, pero además está en función de la determinación del presidente. Si mañana quiere el presidente y no le gusta, los remueve, o también le puede acompañar durante todo su mandato. Entonces, un ministro es el caso más claro de un servidor público designado. Pero también tenemos en la clasificación las y los servidores públicos de libre nombramiento. Esta clasificación se aplica en el artículo 5 de la Ley del Estatuto del Servidor del Funcionario Público. Pero
En la Constitución indica también la existencia de servidores públicos de libre nombramiento. Y uno pensará que en lo coloquial, bueno, de libre nombramiento va a ser el portero, va a ser el chofer, va a ser la secretaria. No. Esos no son. De libre nombramiento son de acuerdo a la existencia del presupuesto. En tu planilla presupuestaria, en el grupo 10.000, va a decir, a ver, estamos en el Ministerio de Obras Públicas y el ministerio tiene 50 servidores públicos. De los 50 servidores públicos, 2 son de libre nombramiento. Libre nombramiento quiere decir primero que esté habilitado como tal y que cumplan labores de asesoría u orientación directa de la MAE. Estos sí que están en tanto dure la MAE. Si está un ministro, va a venir con su asesor o sus asesores, cuando más en una entidad pública van a haber 2 de libre nombramiento. Y entonces yo tendré demasiada confianza en alguien que va a ser mi brazo derecho en un ministerio y tengo derecho como ministro a nombrar a esta persona como personal de libre nombramiento. Sí, pero van a ser escasos, 1 o 2 por entidad son los de libre nombramiento. Los demás tienen que estar sujetos a las normas básicas del sistema de administración de personal y al estatuto, la ley del estatuto del servidor público en cuanto a su designación, promoción, así se llama cuando hay ascensos, promoción y por último destitución. He estado ocupando cargos de dirección e incluso algunos de jerarquía administrativa. Tenía un lineamiento en cuanto al personal. Yo, de hecho, no conocía a nadie del personal cuando me han designado en alguna entidad pública y todos pensaban, ahora nos va a dar memorándum a toditos y nos va a retirar. Absolutamente falso, queridos amigos, porque yo entiendo que las mujeres y los varones tenemos un defecto principal. ¿Cuál será el principal defecto que tenemos todos los seres humanos, estimados jóvenes, para sobrevivir? ¿Cuál será? Desconfianza, doctor. No, que todos tenemos la necesidad de alimentarnos y alimentar a nuestra familia. Así que cuando he estado en 2 entidades como MAE, yo como director, nunca he despedido a un solo servidor público, ¿no? ¿Y por qué? Porque tengo la filosofía de que más bien hay que promover a los servidores públicos. Yo los promovía a cargos superiores, pero también yo tenía unos conceptos de exigencia alto en el rendimiento. Yo siempre tengo esa filosofía de que el servidor público tiene que saber, si yo tengo un puntero derecho, el 7, le paso el balón, tiene que correr y tiene que abrir centro y el 9 me la mete. Así es en la organización y lo mismo ocurre en una entidad pública. Lo que ocurría es que yo nunca he despedido a nadie, pero sí varios me han presentado su renuncia, porque el grado de exigencia ha sido amplio. Y los que han rendido los he ascendido. Esa es una particularidad que he tenido en el cargo. Yo entiendo que las personas eficientes tienen que mantenerse independientemente de si es amigo de aquel, si piensa en verde, en azul o en café. Eso no me interesa. A mí no me interesan los colores políticos, me interesa la eficiencia de la administración pública. Y me reclamaban, claro, me decían, pero ¿por qué no votas? Tienen que ser de los militantes de tal. Y yo, muchachos, quisiera administrar de manera correcta esta entidad. La Dirección General de Asesoría de la Asamblea Constituyente ha funcionado así. Me han venido de todo el país los asesores, los he tenido y hemos funcionado de esa manera y hemos cumplido nuestro objetivo. Yo no sé por qué hay personas tan de corta mirada que ni bien están en un cargo un cargo ejecutivo, inmediatamente despiden, creo que hasta el portero, y después no saben dónde está siquiera la llave del vehículo, dónde está la llave del gas, la llave del agua. Es que ese es un concepto que tenemos y también hay que erradicarlo. En el sistema de administración de personal, SAP, se establece la clase de los servidores públicos, o más bien la clasificación de servidores públicos, pero también se establece que complementariamente por aplicación de la ley 1178, es en este sistema en que se aplica el sistema de responsabilidad por la función pública. Y existen 4 clases de responsabilidades: la responsabilidad ejecutiva, responsabilidad administrativa, responsabilidad civil y por último la responsabilidad penal. La responsabilidad ejecutiva recae únicamente en la MAE de la entidad, en la máxima autoridad ejecutiva. Y se le establece esta responsabilidad por la no implementación de los sistemas de administración y control. En la Contraloría se conoce esto como SAICO,
porque claro, sistemas de administración y control se resume más o menos, se abrevia como SAICO. Entonces, cuando una MAE dice, no, yo no voy a aplicar la ley 1178, es una ley neoliberal, ¿de qué sirve? No, ya no, yo voy a administrar a mi buen criterio. Ya, por nada más decir eso, por la no implementación de los sistemas de administración y control, vas a ser gigantemente responsable, y esa responsabilidad se llama responsabilidad ejecutiva, que se sanciona con la destitución, pero también te esperan otras responsabilidades. Prosigamos. La responsabilidad administrativa, que recae contra cualquier servidor y servidora pública, incluyendo la MAE de la entidad, por acción u omisión respecto al ordenamiento jurídico administrativo. No ha querido cumplir algo de la norma administrativa, me vale, ¿por qué? Pues lo voy a hacer. Al final yo soy buen político. Nada. Puedes hacer todo en tu gestión. El problema va a ser cuando te vayas. Te van a auditar y te van a identificar responsabilidades. Y entonces, por acción u omisión y por incumplimiento de la normativa administrativa, se aplica la responsabilidad por la función pública. ¿Y cómo se establece? A través de un sumariante de la entidad. En la primera semana del año del ejercicio fiscal, la MAE tiene la obligación de nombrar un titular sumariante y un suplente sumariante para toda la gestión. ¿Qué quiero decir? No es un cargo más, no es un cargo más, es una función más. ¿A qué me refiero? Que puede ser sumariante el director administrativo, el director jurídico, el director de transparencia, eso no hay problema. Normalmente es el director de asuntos jurídicos, el sumariante de la entidad, pero no es un cargo más, no es decir, ahora yo tengo mi ítem de director jurídico y además me han dado un ítem de sumariante. No es así, por eso decimos, no es un cargo administrativo, sino una función. Entonces, esa función se la está encomendando al director jurídico, al director administrativo, al director de transparencia, al director que vea por conveniente la MAE. Eso es lo que establece la norma administrativa. Porque este sumariante va a tener a su cargo establecer procesos de responsabilidad. No crean que es un chiste. Dirá, pero es mi amigo, lo proceso y listo, nadie va a decir nada. No, estimados amiguitos. Ese sumario que va a existir necesariamente va a tener que ser remitido a la unidad de auditoría interna y esta va a remitir a la Contraloría. Y por querer cubrir a su amiguito, a su amiguita, se van a ver en serios problemas cuando sean servidores públicos. Y el problema es que uno, cuando es sumariante, y también he cumplido labores de sumariante en varias entidades, lastimosamente se enemista. Pero dice, ¿acaso no puedes decir que no he cometido? ¿Por qué me van a destituir? Es que le digo, si no lo hago, a mí me va a venir la responsabilidad. Y no entienden, muchas personas se enojan. Así que ahí sí se aplica el aforismo. Donde comienza el deber, termina la amistad. Eso le corresponderá a cada sumariante. La responsabilidad civil en materia de la administración pública también se establece por cualquier acción u omisión que haya incurrido un servidor o servidor público, pero que además esté contabilizada con un monto económico. Sí. Y he sacado el vehículo de la entidad, me he ido a pasear con el vehículo, que ya eso de hecho es un delito, ¿no? Es un delito de manejo de bienes públicos sin autorización y en otros fines que no están girados. Por ahí tendré incluso una responsabilidad diferente. Pero de paso le he chocado el vehículo y de paso le he dado, que era nuevito el vehículo, le he dado y con todo. No basta con que yo haya hecho, no sé, le he llevado al chapista más próximo, le he hecho cambiar la máscara y parece intocable. No. Porque va a haber un monto cuantificable. Ese vehículo ya ha perdido parte de su vida útil. Y los de auditoría van a decir, bueno, la depreciación de este vehículo por ese choque es de tanto. Ese monto les va a corresponder a cada uno. Y estoy diciendo ejemplos sencillitos. Hay otros daños mayores. ¿Cómo se establece entonces aquella responsabilidad civil? La responsabilidad civil se establece por informe de la unidad de auditoría interna. Tiene un conjunto de normas que les va a permitir estar presentes, descargarse, en fin. Pero no concluye con eso. Una vez con que la unidad de auditoría interna haga su informe, tiene la obligación, la unidad de auditoría interna, de remitir a la Contraloría General del Estado para que dé aplicación a lo establecido por los artículos 2.13 y 2.17 de la Constitución. Por favor, lectura de los artículos 2.13 y 2.17 de la Constitución. Doctor. Adelante, por favor, señorita. Artículo 213, parágrafo primero.
La Contraloría General del Estado es la institución técnica que ejerce la función de control de la administración de las entidades públicas y de aquellas en las que el Estado tenga participación o interés económico. La Contraloría está facultada para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal. Tiene autonomía funcional, financiera, administrativa y organizativa. Parágrafo segundo. Hasta ahí lo dejaremos. Suficientes con eso. Gracias, Claudia. Suficiente. Como usted ha podido identificar, es la Contraloría la que establece estos indicios y particularmente en cuanto a la responsabilidad civil, cuando este informe de la unidad de auditoría interna de la entidad, porque en nuestra entidad tenemos un director de la unidad de auditoría interna y dice, no, se ha cometido cierto daño económico a la entidad. Ese informe, una vez que tiene el visto bueno de la Contraloría, tiene un nombre técnico que se llama nota de cargo, y ante el juez se llama pliego de cargo. Ante el juez se va a llamar pliego de cargo. Pero ¿qué juez es el que tramita la responsabilidad civil? Esto es interesante porque les viene hasta abogados que ya tienen algunos años de litigio. Liberados ante el juez civil. Yo he tenido un litigio bien interesante contra el Ministerio de Educación y les he ganado con un solo memorial. Le estaban siguiendo una empresa, le han congelado sus cuentas y todo, y viene el señor y me dice, a ver, ¿qué tenemos que hacer con esto? Es fácil, le digo, hago un memorial, pero no, pues yo me he defendido 5 años y mis abogados han entrado a la lista. No, planteé nulidad de obrados por no corresponder a la vía competente. Y susceptible el caballerito es un memorial de media página, o cuando más una página que hemos hecho, una hojita, y claro, la responsabilidad civil no se tramita ante juez civil, se tramita ante juez coactivo fiscal. Eso establece la ley 1178 que ustedes no han leído, pues. Existe la jurisdicción coactivo fiscal y existe un procedimiento propio, que es el procedimiento coactivo fiscal, que justamente emerge en los casos de dictámenes emitidos por la Contraloría General del Estado. Imagínense, ni el mismo juez, el juez civil, debería haber en un principio dicho esto no me corresponde. La parte demandante, que era el Ministerio de Educación, tendría que haber tenido pues certeza. Sus abogados, se nota una ignorancia tremenda en materia de estos procesos, le mandó a la vía civil. No, la responsabilidad civil se ejecuta, ni siquiera se determina, se ejecuta. ¿Cuál es la diferencia? En un juicio de controversia, pues vamos a determinar si corresponde o no. En los procesos coactivos fiscales, el pliego de cargo emitido por la Contraloría General del Estado es el documento por el cual al juez ya no le corresponde debatir si el servidor público ha hecho bien o ha hecho mal. Eso ya no, eso ya ha sido determinado. Al juez coactivo más bien le cumple únicamente cobrar, por eso es coactivo. Y nada le interesa si usted ha hecho bien, si ha hecho mal. No, le dice, mire, eso debía haberlo dicho en la Contraloría. Ya me ha venido con su pliego de cargo y si usted no paga, va a ser pliego de cargo ejecutoriado. Así nomás es. Entonces, la responsabilidad civil se ejecuta a través del juez coactivo, fiscal y tributario. Y por último, la responsabilidad penal se tramita por delitos en que hayan incurrido las y los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, pero delitos propios. A ver, vamos a decir delitos propios, ¿cuáles serán? Los que señala, por ejemplo, para la administración pública, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución, peculado, malversación, todos esos que están. Si, a ver, yo cometo un delito, toco madera, pero si estando en función pública cometo otro delito, no sé, un delito de violencia contra la mujer, agredido a una dama, listo. ¿Ese delito será cometido en la función pública? No. Ese delito es cometido en la etapa familiar, excepto, claro, si yo le he emprendido golpes, no me gustaba que tanto me controle la directora de unidad de auditoría y le ha dado un golpe, ahí tengo doble, ¿no? Porque he cometido un delito en las funciones públicas. Lo que hay que ver y vigilar es que los delitos que incurren en la función pública están determinados por la propia ley. Nombramientos ilegales, entre otros. Hay un catálogo de delitos no solamente en el Código Penal, sino también en la Ley de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, la Ley Marcelo y otras normas que vienen aparejadas. Esos son delitos que se cometen en el ejercicio de la función pública. En el caso que comete el presidente o vicepresidente, el presidente le corresponde el juicio de responsabilidades. Y en el caso de los demás, por esos delitos les corresponde simplemente la vía ordinaria. Bien, jóvenes, vamos a dejar ahí en nuestro tema de avance.
Nos encontramos en la siguiente clase. Por favor, vamos, ya prácticamente nos falta un poquitín para concluir este tema. Vamos a comenzar el siguiente en la siguiente clase. Tengan un buen fin de semana, ya que no nos vamos a reencontrar. Muy buenos días y hasta la siguiente ocasión. Gracias, doctor. Hasta la próxima. Muchas gracias, doctor. Hasta la próxima. Muchas gracias, doctor. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego, doctor. Hasta luego. El canal 13 de manera